Buenas noches, patriotas. Soy Jorge Mestre. Aquí estamos un día más en el periscopio de estado de alarma. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea calificaron esta semana a Juan Guaidó como interlocutor privilegiado con Bruselas. Ha dejado de ser el que todo el mundo reconocía como, pues presidente interino, dado que el dictador Nicolás Maduro no es reconocido como tal por la comunidad occidental de las democracias. Sin embargo, para la Unión Europea, Juan Guaidó ha, sido relegado a un reconocimiento mucho más reducido que el que disfrutaba hasta ahora. Esto se trata de una vergüenza lo que está haciendo hacia Venezuela, Europa y España. Por eso se ha interpretado esto, como digo, en una degradación del propio Guaidó y como una concesión a Maduro. Debemos agradecer los esfuerzos que hacen algunos gobiernos para que la democracia vuelva a Venezuela y no ese bochornoso espectáculo europeo con dicho país. Después de los incidentes producidos hace unos meses en Bielorrusia, tras las elecciones presidenciales, cosa que ocurrió, como digo, el pasado verano, la Unión Europea reaccionó con sanciones. Pero en el caso de Venezuela, después de la farsa y lamentable espectáculo electoral de esas pseudoelecciones legislativas en diciembre, el que sale esquilmado en la comunidad internacional, no la comunidad internacional, en Europa, es Juan Guaidó. ¿Pero qué clase de Unión Europea es esta, que se llena la boca en muchas ocasiones de hablar de principios y valores europeos y luego no son capaces de estar y ponerse al lado de los demócratas, de los que quieren la legalidad en Venezuela y sin embargo dan su brazo a torcer a Maduro en aras de lo que ellos llaman la negociación entre las dos partes? A la Unión Europea parece no molestarle mucho Maduro mientras, no se pase de la raya, como ocurrió, por ejemplo, en la campaña de represión pública de hace casi 4 años. Hace ya casi dos años, la comisionada de los derechos humanos de la organización de la ONU, Michelle Bachelet, hizo, como digo, un demoledor informe acerca del incumplimiento, de la vulneración y de la violación sistemática que Maduro hace de los derechos humanos. Desapariciones, muertes, torturas. El único país, digo, y repito, que siempre reacciona ante estos atropellos es Estados Unidos. Pero no Estados Unidos el de ahora. Estamos hablando de Estados Unidos bajo Trump. Llamémosle el gobierno bueno de Estados Unidos, porque lo que ha llegado ahora es el gobierno malo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque si un presidente como Biden busca el acercamiento nuevamente con Venezuela, como el que está haciendo también a la dictadura comunista cubana, pues es una verdadera vergüenza. Con el caso de Cuba, las últimas noticias hablan de que quiere cambiar la política que hasta ahora había seguido Donald Trump. Y eso que después de que fuese y quedase demostrado que los servicios de inteligencia cubanos, la inteligencia, fuera la autora de esa campaña de ataques con ondas ultrasónicos a los diplomáticos estadounidenses en La Habana y sus familiares. De hecho, eso que se conoce como síndrome de La Habana hace ilusión a las anomalías cerebrales, pues que iban desde el mareo, pérdida de equilibrio, sordera, ansiedad y lo que llamaban también bruma cognitiva. Todo eso afectó a medio centenar, como digo, de diplomáticos de la Embajada de los Estados Unidos. Y pese a todo, Joe, el censor Biden, quiere cargarse las medidas punitivas de castigo impuestas por Trump al régimen comunista. Desde luego, me parece increíble. Es el mismo buenismo que quiere practicar también la Unión Europea con Venezuela. Y como decía antes, con esas palabras huecas que hablan de negociación entre ambas partes. Pero vamos a ver. Como he dicho antes, el gobierno de Maduro es ilegítimo, por lo que, por tanto, no cabe negociar con quien es ilegítimo.
El gobierno de Maduro, además, está acusado de crímenes contra la humanidad. Es decir, es un régimen criminal. No cabe la negociación tampoco con criminales. Hoy en nuestro programa vamos a hablar precisamente de Venezuela y las torturas, de cómo Maduro tortura a su ciudadanía. Vamos a hablar para ello con la activista de derechos humanos venezolana Tamara Suju. Por cierto, Tamara Suju presentó hace ya casi 4 años un informe a la Comisión del Senado que se encarga de estudiar los temas iberoamericanos para informar de la existencia de 3 españoles que estaban siendo torturados. Y el Senado de España no hizo nada. Tenía que haberlo puesto en comunicación de la Fiscalía. Ah, pero claro, aquí hay tanto títere del criminal Maduro en España, tanto cómplice, como el escrachador mayor del reino, Pablenín Iglesias. Y esa denuncia pasó a dormir, pues seguramente en los archivos del Senado. La situación actual de Venezuela es dramática. El hostigamiento del régimen a la oposición es diario, es continuo. El sueldo de un venezolano, si es que lo tiene, es de $1 al mes. Y con eso tiene que vivir. Imagínate. Imagínatelo. Hay problemas de abastecimiento de agua para los enfermos en los hospitales con casos de COVID. Por eso es tan importante que no olvidemos aquella tierra ni a nuestros hermanos venezolanos. Ya no solo porque Venezuela acogió a muchos españoles cuando ellos emigraron. Y no pueden quedarse a la suerte de la dictadura chavista, con este personaje dictador criminal como es Nicolás Maduro, y con sus amiguitos que se encargan de blanquearlo aquí en España, como Pablo Iglesias o en Bruselas, como hace Borrell, o aquí en España también, el vergonzoso expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a la entrevista del día. Pues ya estamos aquí de vuelta en el Periscopio y hoy tenemos con nosotros a Tamara Suju. Tamara Suju es activista, abogada, directora ejecutiva del Instituto Casle. Ella viene de Venezuela, vive aquí en España porque, como os podéis imaginar, una persona como ella dedicada a denunciar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del régimen bolivariano de Nicolás Maduro, pues desde luego no podría vivir tranquila estando en Venezuela. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Tamara? Hola, buenas noches. Encantada de estar con ustedes. Bien, aquí estamos, ¿no? Trabajando. ¿Qué tal echas de menos tu tierra? Mira, ya yo tengo 6 años fuera de Venezuela. Me tuve que ir en el año 2014, bueno, en el año 2014 ya van a ser 7 años, ¿no? Por persecución y represión, intimidación contra mí. Así que extraño siempre mi tierra, ¿no? Extraño sobre todo a mis amigos, mi familia, mi trabajo, pero me ocupo mucho fuera de Venezuela, así que tengo poco tiempo realmente para extrañar lo que es en sí vivir en Venezuela. Extraño sobre todo a mi familia. Vamos a contarle un poco a nuestra audiencia que el Instituto Casle se dedica a elaborar informes sobre los crímenes contra la humanidad que propicia Nicolás Maduro y toda su corte de violadores de derechos humanos que trabajan junto a él. Porque existe una tendencia en Occidente y en España concretamente a intentar blanquear el régimen de Maduro, ¿no? Es decir, se le toma como, bueno, pues no sé, una especie de república bananera, pero bueno, como dice Zapatero, es decir, bueno, hay que entender los diferentes sistemas vigentes en cada país y, por tanto, bueno, pues Venezuela tiene sus particularidades. Y no sé, yo creo, y nuestra audiencia creo que también así lo piensa, pero si no, lo tienen que saber, que Venezuela es un régimen represor de los derechos humanos que acaba, digamos, persigue y catapulta, digamos, a la oposición en el día a día, pues como hacía el régimen nazi de Adolf Hitler o lo hacía también, bueno, el comunismo de Stalin en la Unión Soviética, ¿verdad? Mira, el régimen venezolano ya ni siquiera yo lo llamo régimen, yo lo llamo una estructura criminal.
Es una estructura donde se han unido una serie de personas desde el chavismo, desde la época de Chávez, para destruir a un país petrolero, para convertirse en un estado narcotraficante y además de ahora lavan también el oro en toda Europa y todo lo que es el negocio de la minería. Y además de eso, con una estructura criminal corrupta que está dispuesta además a violar masivamente los derechos humanos de los venezolanos y a cometer crímenes de lesa humanidad. Es una estructura de talante criminal que actúa como tal para mantener a los venezolanos secuestrados dentro de un país que es un desastre, y además con una de las mayores migraciones del mundo, ¿no? Es decir, más de casi 5,5 millones de venezolanos han salido del país y se estima, si no hay un cambio de régimen, que salgan 2,5 millones más de venezolanos. Vamos a poner negro sobre blanco y vamos a conocer las cifras reales. Desde la llegada, digamos, de Hugo Chávez al poder a finales de los años 90 hasta la actualidad, ¿en cuánto se cifraría, según tú, el número, bueno, pues de personas asesinadas, torturadas, desaparecidas en Venezuela? Mira, los índices criminales en Venezuela por asesinatos, solamente por el AMPA común, siempre rebasaban todos los índices de América, ¿no? Es decir, nosotros éramos el país con mayor número de personas asesinadas por crimen común. Además que actuaban con total impunidad. Nosotros llegamos a tener 23,000, 24,000 muertos anuales asesinados por el AMPA común, impunemente, ¿no? Porque el grado de impunidad en Venezuela es del 99%. El régimen venezolano se ha dedicado a perseguir y a reprimir a los opositores, pero no a perseguir y a reprimir a los criminales, ¿no? A lo que en sí, además, ellos también formaron, ellos también armaron, porque al régimen le interesaba mantener a los venezolanos secuestrados en sus casas por el AMPA común, por tener miedo a que fueran secuestrados, que fueran de alguna manera extorsionados, que fueran asesinados, ¿verdad? Y armó a esas bandas, ellos armaron a esas bandas que ahora persiguen y matan en sus casas con grupos criminales como el grupo FAES, ¿no? Entonces, todo el horror que se ha vivido en materia de inseguridad personal e individual, que no tiene que ver con la persecución política, es culpa del régimen venezolano. Y a eso súmale todo lo que ha sido la persecución política y los asesinatos por motivos políticos de manifestantes, todo lo que ha sido las detenciones arbitrarias, más de 14,000 detenciones arbitrarias en lo que va del periodo de Nicolás Maduro, detenciones arbitrarias con personas que tienen muchos procesos abiertos, que se quedan en el limbo jurídico porque nunca pues terminan esos procesos jurídicos, ¿no? Y además de eso, personas que han sido torturadas. El instituto lleva unas denuncias por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional con más de 680 víctimas directas, personas torturadas, víctimas directas de torturas, terribles torturas civiles y militares, niños desde los 13 años de edad hasta personas de 67 años de edad torturados por el régimen de Maduro. ¿Qué tipo de torturas estamos hablando? Las más terribles que ustedes se puedan imaginar. Nosotros tenemos torturas físicas, torturas psicológicas, torturas blancas, y entre las torturas físicas hay descargas eléctricas en todo el cuerpo, hay colgamientos por los brazos para torturar a las personas mientras se mantienen colgadas, hay ahogamientos, a las personas las ahogan dentro de envases de agua o dentro de incluso tanques de agua a las que sumergen para torturarlos, hay asfixias, asfixias con bolsas plásticas, asfixias con bolsas llenas de excrementos, asfixias con gases tóxicos, tienes a personas que son encerradas en celdas de torturas, pintadas totalmente de negro o con luz blanca las 24 horas del día en celdas 2x3 donde permanecen por meses, a veces en los primeros momentos de la detención, estas personas, además de ser torturados físicamente, permanecen en estas celdas, como te estoy diciendo, incluso hasta 45 días esposado de manos y pies
con las caras tapadas, lo cual les impide hacer sus necesidades, se hacen encima, les tiran la comida en el piso y los ponen a comer como si fueran perros en el piso. Nosotros Terrible. hemos identificado varias torturas espantosas, ¿no? Por ejemplo, la falanga, que es una tortura donde cuelgan por los brazos a las personas y los ponen o de rodillas en una silla o boca abajo, colgados boca abajo, y golpean los pies con palos y tubos, causándole en las terminaciones nerviosas gran daño. Hay torturas que llaman la manicure, donde le meten agujas dentro de las uñas, les rompen las uñas con martillo, por ejemplo. Es decir, tenemos desde untarlos con excrementos en todo el cuerpo, a manipularlos, hasta la tortura de la violencia sexual y violación. Gran cantidad de víctimas han sido desnudados, han sido sometidos a actos lascivos, han sido sometidos por ejemplo, lo que es tocamiento, ¿no? Que son actos lascivos, intentos de violación, y varias víctimas, múltiples víctimas han sido violadas con palos de madera, los hombres y bueno, a las muchachas, ¿no? O sea, es decir, estamos hablando de que efectivamente esas violaciones sexuales afectan tanto a hombres como a mujeres. Correcto. A los hombres, y hay algo importante y un detalle importante, que es la violación o el intento de violación para militares. En el caso de los militares, no es que sea peor, porque ya el acto del intento de violación y violación es terrible, ¿no? Pero es para, imagínate una persona uniformada, arrodillada, desnudada, e intentando violarla, ¿no? Es como un humillante el mero hecho de que los tengan arrodillados y los intenten violar con palos, ¿no? Y la violación o el intento de violación, es decir, el crimen de lesa humanidad de la violencia sexual, ha estado en grandes porcentajes. Entre el año 2017 y 2018, la violencia sexual estaba presente en casi el 59% de los casos. Y es además, con alevosía, ¿no? Porque los funcionarios gozaban el acto, lo gozaban, ¿no? Entonces, y además han recibido entrenamiento para torturar. Los funcionarios de inteligencia, los funcionarios del SEBIN, los funcionarios del DGCIN han sido formados para reprimir, no solamente para perseguir, espiar, etcétera, sino que han recibido formación en Venezuela y en Cuba para torturar, para perseguir, torturar e intimidar a la población venezolana, que es una de las cosas graves que nosotros denunciamos. La injerencia del régimen cubano en la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Completamente, bueno, pues dantesca, ¿no? Es decir, es una situación, la que tú describes, pues que desde luego, o sea, no me gusta comparar regímenes, pero desde luego, vamos, es muy similar a la de la época de hace 90 años en la Alemania nazi o en la Unión Soviética comunista. Me llama mucho la atención este dato que me das de que el 59% de las torturas sean de tipo sexual. Y yo te quisiera preguntar, de la gente torturada, ¿cuántas llegan a sobrevivir? Bueno, nosotros llevamos la cifra de 3 personas asesinadas con torturas, ¿no? Una de ellas, 4 personas asesinadas con torturas. 2 de ellos son el concejal Albán, concejal del Partido Primero Justicia, que fue, después de torturado, lo lanzaron del piso 10 del edificio del SEBIN porque se les murió en las torturas. Y el capitán Acosta Arévalo, que fue asesinado en el año 2019, torturado de forma terrible, le destruyeron el cuerpo, y moribundo lo llevaron en sillas de rueda para presentarlo en los tribunales. Él se murió delante del juez cuando lo estaban presentando en tribunales. El registro nuestro son 4 personas asesinadas bajo tortura, ¿no? Además de eso, no es solamente que no se mueren. Yo te puedo comentar
que tenemos testimonio de personas que han sido asfixiadas, cuando son asfixiados con bolsas plásticas o cuando son asfixiadas, por ejemplo, con el nuevo patrón que se llama waterboarding, que se trata de paralizar a las personas de manos y pies, ponerle una toalla mojada en la cara y echarle agua y agua y agua hasta que las personas se asfixian, o ahogarlas en tobos de agua o sumergirlos en tanques de agua. Cuando las personas se desfallecen, lo sacan de las torturas, es decir, lo sacan del tobo de agua, les quitan la cabeza o le quitan la bolsa plástica y los vuelven en sí dándoles descargas eléctricas. Cuando la persona vuelve en sí, continúan torturándolo, ¿no? Pero, ¿qué te dice a ti que esa persona que desfallece cuando lo están asfixiando o cuando lo están ahogando no se puede morir, ¿no? No se queda en la tortura. Entonces, yo creo que ha podido haber más personas que se hayan podido quedar en las torturas, ¿no? Pero no, llevamos la cifra de 4 personas. Sin embargo, Michelle Bachelet, en su famoso informe del Alto Comisionado que investiga precisamente las violaciones de derechos humanos en Venezuela, en su informe del pasado julio del año 19, hablaba de miles de asesinatos. No, pero es que ella está hablando de miles de asesinatos de personas ejecutadas en ejecuciones extrajudiciales por grupos irregulares como el FAES, ¿no? Ella está hablando de ejecuciones extrajudiciales de venezolanos que son ejecutados de esa manera por grupos armados del gobierno. Efectivamente, es decir, es que estamos hablando cuando la gente dice, no, si es que en Venezuela no muere la gente. No, no. En Venezuela está muriendo cada día. Pues si vamos a ver, estamos hablando de, creo que hablaba en un año de unas 8.000 muertes, ¿verdad? Sí. Estamos Esos son hablando... ejecuciones extrajudiciales del grupo, ejecutadas por el grupo FAES, que antes, que como yo te decía, son grupos que son armados por el régimen, que han sido armados por el régimen, son bandas, en varios casos, de personas que se dedican al crimen en Venezuela, que son crimen organizado y que ahora el régimen quiere controlar, ¿no? Quiere buscar para controlar. En la mayoría de los casos, cuando van a buscar a esas bandas en los barrios de Venezuela, ellos entran disparando, ellos entran sacando incluso personas inocentes de sus casas, ¿verdad? Y los ejecutan en los propios barrios y los ejecutan delante de sus familias. Hace poco la semana pasada hubo una matanza en un barrio donde hubo más de 23 personas asesinadas de esa manera, porque aunque tú te entregues, aunque tú levantes las manos, te matan, te ejecutan en el lugar. El Instituto Casla en el año 2020 denunció la ejecución de 5 venezolanos, pero no porque formaban parte de bandas criminales, sino porque estaban en una manifestación en uno de los alzamientos de un grupo de militares, en el caso Cotiza, que es muy conocido, y la gente acompañó a ese grupo de militares ese día en ese alzamiento. El régimen identificó a 5 personas que estaban manifestando, apoyando a esos militares, y por la noche los fue a buscar a sus casas, los arrodilló delante de su familia y los asesinó. Manifestantes, sociedad civil, ¿no? Entonces, a eso se refiere el informe de Bachelet, a los que son asesinados por grupos como el grupo FAES, que ha pedido que sea un grupo disuelto, y lo que ha hecho el régimen venezolano no es disolverlo, es condecorarlos, es ascenderlos, o sea, le ha dado todo el protagonismo al grupo FAES, al grupo que actúa como un grupo paramilitar al régimen. Favorable al régimen. Sí, te quiero preguntar, Tamara, desde el famoso ese informe de julio del 19 hasta la fecha, ¿tú crees que la tendencia ha ido a reducirse, bueno, pues el número de gente que está muriendo asesinada en Venezuela? ¿Se mantiene o incluso se ha disparado? No, la tendencia es una espiral siempre ascendente.
Y mientras más descontento hay, mientras más hay protestas, mientras el régimen tiene miedo de que lo puedan derrocar, de que estén conspirando, es decir, para ellos cualquier protesta ciudadana en este momento, sin colores políticos. Hoy en día está la gente protestando sin color político, porque no tiene agua, porque no tiene luz, porque no tiene gas, porque no tiene servicios básicos, porque no tiene transporte, porque no tiene comida y porque no tiene medicinas, ¿no? Entonces, la protesta en este momento no es color político, es protesta ciudadana, porque el venezolano se está realmente muriendo de hambre, o sea, está viviendo de mengua, ¿no? Entonces, mientras más malestar social hay, más reprime el régimen, porque no quieren perder el control. Entonces, todos estos grupos, tanto los servicios de inteligencia como la Fuerza Armada Nacional, está dedicada a observar ese malestar social y en forma primaria a no permitir que hayan protestas. Y eso, en base a eso, A ver. destruye, ¿no? Sí, parecía que se había interrumpido la conexión, pero veo que estás aquí de nuevo. No, yo te quería decir que efectivamente, vamos a ver, esas fuerzas paramilitares que tú estás hablándome, pues no sé, para que la gente lo entienda, es decir, con independencia de que sea gente, pues bueno, pues con uniforme civil, bueno, pues que se comportan como bandas callejeras en la calle, no dejan de ser pues lo que eran las camisas pardas para los nazis en los primeros años en los que, bueno, pues la famosa noche de los cuchillos largos, en que, bueno, pues y la noche de los cristales rotos, etcétera, donde los nazis, pues bueno, pues iban poco a poco, pues eso, acabando con la oposición y bueno, y asestando la muerte a todo aquel que no pensara como ellos. Estas fuerzas paramilitares, efectivamente, son en la actualidad para el régimen de Nicolás Maduro lo que las camisas pardas eran para Adolfo Hitler, ¿verdad? Mira, esos grupos paramilitares están en todo el país y son varios, no es uno, son varios grupos los que ellos han formado. Es más, te puedo comentar que a los presos comunes incluso los han utilizado en distintas manifestaciones, los han armado y los han utilizado para reprimir a la gente, a los presos comunes que ellos tienen, ¿no? A los famosos pranes, por ejemplo. No solamente es el grupo FAES, son los colectivos. Venezuela tiene zonas, tiene distritos, tiene municipios y tiene barrios donde la policía, donde la Fuerza Armada no se atreve a entrar, porque las bandas, los grupos, ¿cómo que se llaman? Los colectivos están mejor armados que la policía o que la Fuerza Armada Nacional. Por ejemplo, el barrio 23 de enero de Caracas. En el barrio 23 de enero de Caracas, donde está el famoso, por ejemplo, colectivo La Piedrita, no se atreven a entrar ni siquiera la Fuerza Armada Nacional, porque son repelidos a tiros cada vez que tratan de entrar. Y esto sucede en todo el país. Hay municipios en el interior del país donde manda la FARC, donde manda el ELN, donde tienen impuestos toque de queda a pueblos para que quienes viven ahí no salgan de sus casas a partir de las 5 de la tarde. Todo coordinado con la FARC o con el ELN. Ahí no se mete la Fuerza Armada Nacional porque ahí mandan grupos irregulares extranjeros. Imagínate la magnitud del desastre de lo que es hoy Venezuela, donde hay municipios y pueblos donde ni siquiera donde no hay gobierno, donde no hay Estado, porque está en manos de grupos irregulares extranjeros. Imagínate la magnitud, ¿no? O sea, para que la gente lo entienda, la Fuerza de Acción Revolucionaria de Colombia, las FARC, están presentes en Venezuela. Se supone que era un grupo terrorista que había entregado, bueno, pues que se había disuelto hace unos años con el famoso acuerdo de paz, pero digamos, bueno, queda algún reducto, ¿verdad?, todavía situado en Colombia, pero me estás queriendo decir que hay mucha gente de las FARC ahora en Venezuela. Los grupos disidentes de la FARC que no se acogieron al supuesto acuerdo de paz
y el ELN, que está en lo mismo, ¿no? Que son también colombianos, están no solamente en Venezuela, están respaldando a la tiranía, pero totalmente. Es decir, son formados, son armados por la propia tiranía venezolana para tenerlos de esta forma actuando para mantener a la estructura criminal. Maduro hoy se apoya en la Fuerza Armada Nacional, el alto mando corrupto, narcotraficante, cartel del Sol y todo lo que tú quieras, se apoya en los organismos de inteligencia colombianos y cubanos, en la invasión silente que tienen los cubanos dentro de Venezuela, con más de 23.000 personas dentro de nuestro territorio. Cuidado, y si son más, porque siempre llegan más. En militares iraníes que están dentro de Venezuela, que están llevando armas a Venezuela y que además están tratando de tener esa base misilística en el estado Falcón que Chávez fundó. Tenemos militares rusos en Venezuela que están llevando armas a Venezuela, que están llevando militares a Venezuela y que llegan cargados en distintos envíos en los que están llegando los últimos días. Nosotros tenemos la información de que los militares iraníes y los rusos se quedan dentro de Fuerte Tuna y dentro del círculo militar que está en Caracas. Después tenemos los grupos irregulares como la FARC, como el ELN y como gente del Hezbollah que hace vida en Venezuela, porque nosotros, allá en Venezuela caben todos, es decir, todos aquellos grupos irregulares que apoyen al régimen o países que apoyen el régimen, caben todos en Venezuela, bienvenidos sean. Entonces tienen una estructura criminal armada, además protegida por otros países amigos de Nicolás Maduro que lo mantienen en el poder. Es terrible lo que está sucediendo en Venezuela. Es terrible, sí, desde luego. Y bueno, a eso hay que añadir, por ejemplo, todos los exmiembros, los exterroristas de la ETA que siguen viviendo en suelo venezolano, ¿verdad? Y que fueron acogidos desde un primer momento por el régimen chavista. Y en esa estructura que tú dices que hay alrededor del régimen de Maduro, pues bueno, pues no faltan los famosos blanqueadores internacionales del régimen, entre los que cabe situar, bueno, pues el expresidente español Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero es un gran amigo del chavismo. Es uno de los facilitadores de los famosos diálogos que tanto han destruido a la oposición venezolana, que tanto han engañado al pueblo de Venezuela. Es decir, cada uno de los diálogos desde el año 2016 en el que ha estado involucrado Rodríguez Zapatero y los cubanos, porque eso es lo que ha sucedido, cada diálogo ha distraído a la opinión pública internacional sobre la verdad de lo que sucede en Venezuela, al punto de que hoy Venezuela está en porcentaje 1000 veces peor que en el 2016. Y no es que se diga que la oposición no quiso ir a ese diálogo, porque siempre lo sentaron en esas mesas de negociación. Y mientras ellos negociaban y mientras Zapatero estaba en Miraflores, en las tumbas de las celdas de tortura de Venezuela, entraban cada día más y más personas, civiles, militares, diputados, lo que tú quieras. Es decir, siempre ha habido un chantaje en ese sentido. Es decir, cuando ellos quieren dialogar, van y ponen preso a diputados, van y ponen presos a líderes políticos y los encarcelan. Y entonces los obligan a sentarse en la mesa a negociar con ellos de forma sinvergüenza, porque usan a los presos políticos como canje, ¿no? Tú te sientas, yo te suelto a fulanito, y tú te sientas y yo te suelto al que sigue, ¿no? Entonces, esos diálogos criminales nos han llevado al punto de lo que hoy vivimos en Venezuela, que es una Venezuela invivible para el venezolano de a pie, para el venezolano que no tiene que comer, para el venezolano que ve morir un hijo por desnutrición, para el venezolano que le asesinan las fuerzas de seguridad a su hijo en las calles. Eso es lo que está sucediendo en Venezuela. No, yo de hecho en muchas ocasiones, y ahora quiero hacerlo también, quiero hacer énfasis en que gente como Rodríguez Zapatero, que ha sido presidente del gobierno elegido democráticamente por el conjunto de los españoles, es decir, una persona que se supone que entiende cómo funciona la democracia y qué es la democracia, cómo se presta a, digamos, desempeñar ese papel tan sucio, tan poco ético, tan inmoral,
que es apoyar a un criminal como Nicolás Maduro. Yo, desde luego, no lo entiendo. O sea, es decir, creo que la gente que tenemos un mínimo de decencia moral, de decencia y de respeto hacia la vida y los derechos humanos de las personas, seríamos incapaces de prestarnos a ese juego tan, como digo, tan sucio y tan ilegítimo, tan inmoral como hace Rodríguez Zapatero. Y sobre todo de una persona que, como él, que digo que se ha dedicado a lo largo de su vida pues de criticar ilegalidades como la guerra de Irak. Él en el año 2003, con la invasión de Estados Unidos al país iraquí, denunciaba que, bueno, pues que si las Naciones Unidas eran quienes, desde donde emanaba la legalidad internacional y había que ajustarse a los mandatos de Naciones Unidas, hoy en día lo que me sorprende y lo que me llama la atención, y aquí creo que conviene denunciarlo, es que ahora a Rodríguez Zapatero le importa un pimiento lo que diga Bachelet sobre las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela. Y eso, desde luego, a mí, como ciudadano, como español y como, bueno, pues como persona que cree en la democracia y los derechos humanos y en el Estado de Derecho, me parece una verdadera vergüenza. Mira, yo no he escuchado por primera vez en todos los años que tiene Zapatero metido en Venezuela, una sola vez hablar, oírlo, escucharlo hablar de rechazar las torturas. Y no me lo explico. Porque es que no hay en este momento excusas para rechazar lo que ocurre en el tema de la detención arbitraria, la tortura y la violencia sexual en Venezuela. Descrito no solamente por la Bachelet, descrito por el grupo de la determinación que fue elegido en Naciones Unidas para justamente hacer un informe sobre crímenes de lesa humanidad. Además, dicho por la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional en su último informe colgado en diciembre, donde dice que en Venezuela posiblemente se han cometido crímenes de lesa humanidad justamente de esto que te estoy hablando y por eso pasamos a fase 3. Es decir, cualquier persona, cualquier gobierno, cualquier presidente que en este momento no rechace lo que está ocurriendo en materia de violaciones masivas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela es cómplice. Que eso quiere decir que es amigo de Maduro. Eso quiere decir que es amigo de una persona que será juzgada por crímenes de lesa humanidad en cualquier momento en la historia venezolana. Eso habla muy mal del presidente Zapatero, muy mal. ¿No? Y totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero es que Zapatero fue el que se inventó y sacó adelante en España una ley de la memoria histórica para devolver, pues bueno, pues a todas las familiares de personas fallecidas, pues bueno, pues desde la guerra civil, el franquismo, etcétera, pues devolverles el derecho a saber dónde estaban sus familiares, etcétera. Ley que ha sido, digamos, continuada por el actual gobierno de Pedro Sánchez. Y lo sorprendente es que la izquierda que nos gobierna o que nos ha gobernado en algún momento solamente se acuerda de la democracia y los derechos humanos de manera selectiva. O sea, tiene amnesia o mira para otro lado de manera vergonzante cuando se trata de personas, de dictadores, porque Nicolás Maduro, la gente dice, no, el régimen chavista, no, es un dictador, es un déspota. El chavismo es el equivalente, pues en el siglo XXI, de comunismo. Es decir, el comunismo, el otro día, de hecho, por ejemplo, Nicolás Maduro, lo verías en redes sociales, homenajeaba a Lenin. Es decir, porque claro, es que al final él es más de lo mismo. Entonces, como te estaba comentando, es completamente demuestra la doble vara de medir, la doble moral de muchos políticos que solamente se acuerdan de los dictadores cuando son del bando o, digamos, del espectro ideológico que hay enfrente. Es decir, aquí en España, pues te critican mucho desde la izquierda a Franco, hablan de Pinochet. Y yo digo, bueno, pero es que Pinochet, ya el hombre murió hace, pues no sé, no recuerdo exactamente ahora qué año fue, pero yo creo que hace más de 10 años. Franco, pues hoy en día tendría 125 años, con lo cual, no, pero bueno, pero a ellos les da igual. O sea, mientras tanto, o sea, critican a Pinochet y critican a Franco y Zapatero, porque eso que no le quepa duda a nuestros espectadores, esto que hace para Nicolás Maduro no lo hace gratis. Mira, cuando se trata de los horrores que se está viviendo en Venezuela, no hay ideología, no hay excusas, no existen excusas, no deben existir excusas. Y hay compatriotas de ustedes, hay venezolanos españoles que han sido torturados. Hay el caso de un joven muy conocido que fue torturado y que fue violado, que es español. Eso no le importa a Zapatero,
ese es su doble moral. Es decir, cuando yo lo veo allá en el Palacio de Miraflores, porque se la pasa viajando, parece que tuviera un puente aéreo, ¿no? A cada rato, va y viene cuando quiere, ¿no? Y además me imagino que con todos los gastos pagos, ¿no? Y lo vemos sentado, riéndose con el criminal, con Maduro, porque es que no lo ven como un criminal. Ay, qué simpático debe ser darse un abrazo con el Maduro allá en Miraflores y tomar café con él. Por Dios, esa persona que está ahí, ese señor que usurpa la silla en Miraflores, es un criminal, narcotraficante. Además de eso, lavador de todas las riquezas venezolanas en el mundo. Es decir, es una persona que es el jefe de la estructura mafiosa de la opresión en Venezuela. ¿Cuál es la risita que tiene cualquiera que va a sentarse en la silla a hablar con él? Y ese es el presidente Zapatero, porque ustedes lo ven muy risorio, muy chistoso allá, pero es incapaz de denunciar que en este momento hay más de 200 presos políticos enterrados bajo tierra, ¿vale? ¿Ah? En los 3 sótanos que tiene el DGCIN y en los sótanos que tiene el SEBIN, enterrados, sin ver la luz del sol, sin recibir aire natural, militares, civiles e indígenas enterrados bajo tierra en Venezuela. Eso no lo dice Zapatero, no lo dice, pero a él le encanta tomar café con Delcy y con Nicolás, eso sí le gusta. De luego, es terrible. A mí también me llama la atención, Tamara, porque no hay ningún juez español de la Audiencia Nacional que en su momento Baltasar Garzón quería procesar a Pinochet hace ya unos cuantos años y no hay todavía juez español que haya dictado una orden de búsqueda y captura contra Maduro y todo su ejército de compinches criminales bueno, porque es que, como tú comentas, es decir, hay españoles que han sido torturados y, por tanto, tienen que estar protegidos bajo la justicia española. Eso vosotros lo habéis denunciado desde el Instituto Casle. ¿En qué momento está? ¿Qué dice la justicia española? Mira, nosotros presentamos una denuncia en el Senado en el año 2017, no, en el año 2018. Llevamos una denuncia sobre los españoles venezolanos que habían sido torturados, y se la entregamos al Senado español, ¿no? Porque, pues, la justicia y acudir a la justicia española es bastante difícil, sobre todo cuando dos o tres de las víctimas no viven en España, están presas o estaban presas en Venezuela, ¿no? No sabemos que si eso avanzó o no avanzó, pero se supo en el momento de quiénes eran los venezolanos, porque quienes habían sido torturados, etcétera, ¿no? ¿Por qué no hay una investigación sobre esto? Bueno, el juez Garzón ya sabemos cuál es su ideología. Ya sabemos cuál es su ideología, lamentablemente, ¿no? Ahí no va a pasar nada. No va a pasar nada que sea todo en la misma rama ideológica que los criminales venezolanos. Nada, no va a suceder. Nosotros no esperamos nada, ¿no? De eso. Pero es que es terrible, o sea, es decir, creo que nuestros espectadores tienen que reflexionar sobre ello. La justicia que tenemos en este país, que tanto ha levantado en algunos momentos la bandera de la llamada justicia universal, que es la que permite, bueno, pues eso, que juzgados, administraciones de la justicia de varios países juzguen, bueno, pues cuando hay delitos que afectan pues, no solamente a nacionales españoles, sino que son crímenes contra la humanidad. Aquí se ha investigado en España los famosos vuelos de la CIA, que en la época de George Bush hubo con todo el tema de Al-Qaeda. Se ha investigado el asesinato de unos jesuitas españoles en El Salvador en los años 80. Y de la cuestión de Venezuela, o sea, es que hoy, por ejemplo, bueno, esta semana hemos conocido que la justicia ha archivado el caso de Navantia. El caso de Navantia, para que nuestros espectadores lo conozcan, significa, bueno, pues que en la época de Zapatero, ya, digamos, Zapatero empezó a labrar buenas relaciones con el régimen de Maduro, bueno, entonces el régimen de Hugo Chávez, porque todavía vivía este dictador criminal, pues la venta de unas cuantas fragatas militares, es decir, estábamos, cuando dicen luego los podemitas que critican que se le vende pues a Arabia Saudí armamento, pues a Venezuela se le ha estado vendiendo durante muchos años y se ha acreditado la sentencia. Al final el caso ha sido archivado. Aquí no hay
bueno, pues al final no va a haber justicia, pero se acredita que se pagó en comisiones 42 millones de euros, entre los cuales se dice que los beneficiarios de dichas comisiones era gente del régimen chavista, pero ahí aparecía gente implicada en la sentencia, según hemos podido leer en los medios de comunicación, gente de las administraciones socialistas, de Felipe González, de Zapatero, etcétera, lo cual es una verdadera vergüenza, ¿verdad, Tamara? Mira, esto de la comisión de las fragatas, ese caso fue muy conocido en Venezuela, ¿no? Ese pago de comisiones que según la sentencia que leí, dice que no hubo infracción por parte de los funcionarios españoles porque quienes lo ofrecieron y lo pagaron fue el régimen de Chávez. Es una de tantas, es una de los tantos negocios que tuvo el chavismo y que tiene el madurismo para hacer negocios, ¿no? Para comprar votos, para comprar gente, para comprar, ¿qué es lo que nos está sucediendo hoy en día? Por ejemplo, ¿no? Te pongo el ejemplo de Petrocaribe, o sea, todo lo que ha sido el financiamiento del petróleo a las islas del Caribe venezolano, ¿no? Y los negocios que se han hecho con ellas para comprar sus votos, por ejemplo, en la OEA, y para que siempre en la OEA voten en contra de la democracia venezolana y siempre favorezcan al régimen, ¿no? Negocios no solamente con las fragatas, negocios de armas, negocio de todo lo que ha sido la transición del sistema de la presta operacional de la Fuerza Armada que antes compraba a Norteamérica y que ahora compra a Rusia, por ejemplo, ¿no? ¿Tú te imaginas es lo que significa cambiar el apresto operacional de toda la Fuerza Armada, de toda la vida, para llevarlo ahora a depender totalmente de Rusia? Eso han sido negocios de millones y millones y millones de dólares que ha tenido el régimen y que hoy en día te dice porque estamos quebrados, ¿no? Porque todo el mundo agarró. Es decir, Venezuela era la chequera viajera, la chequera del mundo, la que financió partidos políticos, la que ha financiado movimientos de izquierda, la que ha dado ha construido hospitales afuera, ha construido carreteras afuera, y en Venezuela la gente sin hospitales, sin carreteras, sin infraestructura. Es decir, el régimen se ha mantenido a punta de dinero. El régimen ha hecho simpatías a punta de dinero. Y eso hoy lo cobra, porque ellos cobran esos favores. Y por eso es que tú ves que todavía hay países, hay movimientos políticos, hay partidos que aunque saben que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, siguen apoyando al tirano, lo siguen apoyando. Y una última cuestión, Tamara. Estabas comentando que habéis presentado varios escritos ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya. ¿En qué momento, en qué proceso, en qué punto del proceso se encuentra toda esa documentación? Mira, CASLA denunció al régimen venezolano por crímenes de lesa humanidad, detención arbitraria, tortura, violencia sexual y desaparición forzada temporal en 2016 y posteriormente ha continuado, es decir, ha seguido enviando casos y casos y casos porque no cesan, sino que continúan, ¿no? Se abre un examen preliminar el 8 de febrero del 2018, la Fiscalía anuncia que se abre un examen preliminar fase 2, después, este diciembre, como te decía, anuncia formalmente que pasamos a fase 3, es decir, estamos en la fase 3, en la fase de determinación de qué está haciendo el régimen para investigar los casos denunciados, si ha habido interés real de la justicia por procesar esas investigaciones y si ha habido culpables. Como eso no ha sucedido, porque los torturadores están libres, ascendidos y enriquecidos, ¿verdad? Y hoy en día, pues, son los que mantienen la estructura criminal. Entonces, la misma fiscalía ha anunciado que antes de que la fiscal general se vaya, se va a abrir una investigación. Es decir,
no se va a abrir una investigación, se va a cerrar el proceso de examen preliminar, va a culminar el examen preliminar y yo estoy segura de que se va a abrir una investigación, porque si hay algo que no tiene vuelta atrás, son los crímenes como la tortura. Los torturados no solamente siguen siendo torturados, como te decía, ¿no? Es decir, 450 presos políticos, 350, lo que sea, ahora enterrados bajo tierra, torturados todos los días, sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ahora han anunciado, por ejemplo, la persecución de los diputados de la Asamblea Nacional, les han anunciado juicios dentro de la propia Asamblea Nacional. La represión sistemática continúa, por eso es que estoy seguro de que ese examen preliminar va a cerrar pronto y se va a abrir una investigación. Y lo importante de que se abra una investigación estando Maduro en el poder es que desde el primer día que se abre una investigación, la Corte Penal Internacional puede emitir orden de aprehensión internacional en contra de un mandatario. Es el único organismo que puede emitir órdenes de aprehensión internacional a un funcionario en funciones, ¿no? Desde el presidente hasta los altos mandos militares y civiles. Entonces, eso es lo que queremos todos los venezolanos. Eso es lo que debería empujarse, eso es lo que debería empujar España. Empujar el examen, ayudar, asistir a los venezolanos en la Corte Penal Internacional, adherirse a las denuncias como lo han hecho 6 estados parte del estatuto, que son 6 estados partes de América, Canadá, Chile, Colombia, Argentina, Paraguay. Es decir, nosotros los venezolanos lo que queremos primero es salir de esta dictadura, recuperar la democracia en Venezuela, recuperar a nuestro país, porque nuestro país tiene tantas riquezas que yo estoy segura de que la economía se recupera pronto. Lo que hay es que recuperar la moral, la esperanza, es decir, lo que hace un país que es el ser humano, son los venezolanos, son los ciudadanos, ¿no? Y además queremos justicia, porque no puede ser que estos criminales, además, en una transición política se vayan a pedir asilo o vayan a esconderse en otros países y no se persiga su criminalidad y no se persiga lo que han ejecutado, el mal que han hecho en nuestro país. Entonces, yo no deseo que Maduro se vaya a exiliar a cualquier país amigo de él, a Rusia, a Irán, a Cuba, no. Yo deseo que Maduro sea juzgado en la justicia penal internacional y pague por lo que ha hecho, al igual que todos estos criminales torturadores, porque no se justifica que alguien que ha asesinado, que ha violado a nuestros jóvenes, que ha matado a nuestros jóvenes y que ha cometido las peores torturas que te he contado, vayan a ser protegidos por un discurso de paz y de transición pacífica. No. No hay una transición pacífica en Venezuela, porque Venezuela está en manos de criminales. Ellos no desean una transición pacífica, ellos no desean negociar, ellos lo que desean es quedarse día por día en el trono, día por día en el poder, y por eso hablan de negociar y nos tienen engañados desde el año 2016. Vamos a negociar, vamos a sentarnos en la mesa y así estamos hasta el 2021, ¿no? Y mientras más se habla de diálogo, más oxigenas al régimen. Eso es lo que ocurre en Venezuela. Así es terrible, Tamara, lo que nos has contado y un testimonio importante. Por cierto, ¿tú te sientes bien escuchada por los medios de comunicación en España? Pues hay periodistas que me han hecho entrevistas, ¿no? Por ejemplo, el ABC me ha hecho entrevistas, el Independiente, La Razón, imagino que también. La Razón y el Independiente de España también me ha hecho entrevistas, ¿no? Pero medios de televisión creo que y tuve una oportunidad de ir una vez muy cortico a Antena 3 hace como 2 años, ¿no? Pero no. Pero es muy llamativo. Estamos hablando de que eres una hermana hispana, por tanto, que hablas de lo que está pasando, las barbaridades en un país hermano como Venezuela, que no es que estés hablando de lo que está pasando, no sé, en Camerún, que también puede ser muy legítimo el poder hablar si hay barbaridades o yo qué sé, o la apartheid de Sudáfrica, porque es que en el Reino Unido, sin ir más lejos, en los años 80 se hablaba mucho de la apartheid de Sudáfrica porque Sudáfrica, no olvidemos,
también era un país, o sigue siendo un país hermano de los británicos. Entonces, me sorprende mucho esa manera de esconder la cabeza de muchos medios de comunicación españoles que sí que dirán que es que no hay espacio, que no hay páginas, que son menos periodistas, pero bueno, en fin, al final, si hay voluntad, se puede hablar de lo que uno quiera. Así que nosotros te hemos querido dar voz, hemos estado aquí casi, pues bueno, pues 3/4 de hora dialogando. Tamara, que sepas que tienes abiertos los micrófonos del Periscopio para cada vez que quieras contarnos cualquier cosa, porque tu causa es la causa de la gente de bien, de los buenos patriotas, de la causa de la gente que respeta los derechos humanos, la democracia y que quiere lo mejor para el pueblo venezolano. Así que esperamos verte pronto por aquí, Tamara. Muchísimas gracias, te agradezco mucho la entrevista y gracias por esta oportunidad de contarle a tus oyentes, a quienes te ven, lo que están viviendo los venezolanos, porque realmente yo sé que a veces a la gente le horroriza escuchar esto, le horroriza escuchar lo que viven, lo que viven las víctimas de estos crímenes, ¿no? Pero es nuestra realidad, esa es la realidad nuestra y el miedo hay gente que dice que no se explica por qué los venezolanos no salen a la calle. Los venezolanos tenemos 20 años saliendo a la calle y en esas salidas a la calle nos han asesinado a nuestros hijos, nos los han encarcelado. Y hoy en día una familia que ve que su hijo sale a protestar, teme que su hijo no regrese o teme que su hijo lo metan en las mazmorras del régimen y los torturen y los dejen de alguna manera lisiados. Entonces, es muy fácil hablar de Venezuela y decir que no se explican por qué sigue el régimen ahí. Y el que lo conoce, el que lo denuncia y el que sabe de qué son capaces, porque son capaces de tirarte de un piso 10 torturado, por ejemplo, o son capaces de matarte a torturas, o son capaces de tenerte a 3 pisos enterrado bajo tierra para que te calles la boca. El que conoce el talante criminal del régimen sabe que los venezolanos se enfrentan a un monstruo y que sin la ayuda internacional para sacarlo, para derrocarlo, no vamos a poder salir de esto. Efectivamente, y sobre todo cuando hay otros países que le dan oxígeno al régimen, eso lo que le hace es, bueno, pues alargar su vida. Buenas noches, Tamara, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la entrevista. Pues ya habéis visto, queridos amigos del Periscopio de Estado de Alarma, la valentía de Tamara Suju, haciendo este trabajo, pues que desde luego es encomiable en favor de todos los venezolanos. Desde aquí del Periscopio tenemos que seguir prestando atención a todas las cuestiones que ocurren en Venezuela y así lo vamos a seguir haciendo. Desde luego, yo creo que la entrevista valía mucho la pena porque oímos hablar mucho de Venezuela y siempre es para oír de los viajes que hace Zapatero al Palacio de Miraflores y cosas parecidas, o bueno, con las vergüenzas del vicepresidente del gobierno, con el régimen bolivariano, o bueno, o la situación de la Unión Europea, que afortunadamente la semana pasada el Parlamento Europeo, como ya hemos comentado antes, dijo que lo que se vivió el pasado mes de diciembre fue una verdadera farsa, una tomadura de pelo, esas elecciones parlamentarias, dándole, digamos, un duro revés a Josep Borrell, que como sabéis es una especie de ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y que se negaba a reconocer a Juan Guaidó. Porque al final lo que ha hecho Borrell es, bueno, pues si la noticia sienta bien para el régimen, es que ha sido una mala decisión la que ha hecho Borrell. Y lo que ha hecho precisamente es, pues, contentar a su amigo Zapatero y su amigo Sánchez. Hasta aquí nuestro programa El Periscopio de hoy. Muchas gracias por vuestros comentarios y nos vemos el próximo lunes. Que seáis muy felices a pesar del gobierno de España, a pesar del gobierno venezolano del dictador Maduro. Buenas noches.
Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Quieren que olvidemos los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos